Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Nair Galarza, nacida en el año 1999, en 2015 empezaría una relación con un chico llamado Fernando Pastorizo. Fernando, siendo descrito por las personas como una buena persona, amable, incapaz de pegarle a alguien, empezaría una relación con esta chica. La madre de Nair era ex oficial de policía y su padre era, en aquel entonces, estos tenían una relación media disfuncional, dado que Nair decía que Fernando la maltrataba. Sin embargo, Fernando admitiría en nunca pegarle a una mujer, además de una amiga íntima de Nair, la cual confirmaría que ésta tenía varias marcas de mordeduras, entre otras cosas. Un día, cuando estaban festejando las fiestas, Nair estaba con su grupo de amigas y Fernando con su grupo de amigos, cuando después de esto, Nair se estaba besando con un chico llamado Rafael. Fernando al ver esto le diría a Nair que no quería saber nada más de ella. Además hay que recalcar que Nair tenía una relación con varias personas, Joaquín, Rafael y un profesor de la universidad. Posteriormente, Fernando la bloquearía de WhatsApp y tenía pensado irse a otra ciudad con sus amigos. Un jueves a las 11 de la noche, Nair desbloquearía a Fernando de WhatsApp, donde después de esto pasaron la noche, tuvieron relaciones y Nair le pidió a Fernando si podía llevarlo en su moto a la casa de su abuela, pero antes tenían que pasar por la casa de su padre. Cada vez que Nair cambiaba de abogado, no se cambiaba la versión de esta parte de la historia, por lo cual no hay una razón clara. La que estoy contando es la versión más acertada del caso. De- Después de ir a la casa del padre, Nair agarraría una pistola y en medio del camino dispararía a Fernando y después de esto escaparía, siendo esto captado por una cámara de seguridad. Nair, para incriminar todo esto, subiría esta foto de su último adiós. Después de esto, la madre de Fernando llamaría por Nair diciéndole que no sabían dónde estaba. Y a los días Nair confesaría todo y sería la condenada a prisión perpetua más joven de Argentina. Mayormente en el norte del país se le rinde a una figura religiosa conocida como el Gauchito Gil. La leyenda e historia de este gaucho cuenta que nació el 12 de agosto de 1840, en una familia humilde con varios hermanos. Posteriormente, tendría que combatir en la guerra de la Triple Alianza, pero ahí escucho una voz la cual le diría que no debería matar a nadie. Posteriormente, el gauchito Gil se retiraría de la guerra y volvería a su ciudad natal, Mercedes, en la provincia de Corrientes. A partir de ahí, el gauchito empezaría a robarle a los ricos y darle esa plata a los pobres, hasta que después de esto, la policía lo mandaría a combatir en una guerra civil. Sin embargo, el gauchito Gil se negaría a combatir, por lo cual los policías decidirían fusilarlo al lado de un árbol el 8 de enero de 1878, pero el gauchito Gil, antes de fallecer, le diría a un oficial que no lo mate o si no su hijo moriría de una enfermedad. Al oficial le importaría tres pingos de huevo y decidía matar al gauchito Gil. Posteriormente, cuando llegaría a su casa, su hijo estaría casi muerto convulsionando, por lo cual fue a desenterrar el cuerpo y le daría un entierro más digno y agradeciéndole. Posteriormente el hijo del oficial estaría vivo, y por lo cual esta leyenda se esparciría por toda Argentina. Lo que yo soy un fiel creyente del Gauchito Gil y les explico que en varias zonas hay unas
cosas llamadas altares donde normalmente hay una figura suya, en donde tienes que pedirle lo que quieres en voz baja y dejarle un puchito y diciéndole que si te cumple lo que le pides, puedes volver y darle más puchos. Esta leyenda es sobre la fe y mucha gente la ha usado para curar enfermedades mortales, entre otras cosas. Paca Paca es un canal argentino financiado por el gobierno en el cual hay muchos canales, pero la que más polémicas ha llevado es la asombrosa excursión de Samba. Esta serie cuenta la historia argentina de algunas maneras en las que mucha gente no está de acuerdo, en la cual se le ha acusado de promover la ideología socialista, además de meterse en algunas cosas políticas, mostrándole a los niños una forma de ver el mundo en la que mucha gente no está de acuerdo, lo cual ha incendiado las polémicas en este canal varias veces. Y ahora que ya no está más Cristina Kirchner en el poder, quien financiaba este programa, estas leyes de este programa, entre otras cosas, han sido canceladas por el actual presidente Javier Milei. Emiliano Sala era un futbolista nacido en Cululú, Santa Fe, Argentina. Este jugaba para el club Nantes de Francia cuando iba a ser transferido al Cardiff. Sin embargo, a medio camino, el avión de Emiliano se estrellaría contra el Canal de la Mancha. Esto pasaría el 21 de enero de 2019 y nunca se encontró el cuerpo del piloto, sin embargo sí el de Emiliano, siendo homenajeado en muchas zonas del país. Adolf Hitler fue quien causó la Segunda Guerra Mundial, la cual fue el conflicto bélico más grande de la historia. Sin embargo, hay gente la cual asegura que Hitler estuvo en Argentina. Las pruebas son que nunca se encontraron los restos cuando este se suicidaría el 30 de abril de 1945 en el Führerbunker. Pero realmente Hitler estaría en Argentina en el Hotel Edén en Córdoba, en el cual estuvo aproximadamente en sus primeros años de mandato en Alemania, y el resto son acusaciones. Además de que las teorías de que Hitler estuvo no son solo en Argentina, sino también en Brasil y Colombia. Benjamín Solari Parravicini sería conocido en los años 30 por ser un profeta el cual predecía cosas con sus pinturas. Predijo cosas como el atentado 9/11 a las Torres Gemelas, el asesinato a John F. Kennedy, la elección del Papa Francisco, entre muchas cosas más. Sin embargo, una de las predicciones más conocidas de Parravicini es el hombre gris. Además de la cultura progre, la caída de la bomba de Hiroshima en Japón, la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y además de esto, volviendo al tema del hombre gris, en todas las pinturas más o menos Parravicini ponía la fecha en la que sucederían. Sin embargo, la del hombre gris es la única que no tenía fecha, en la cual era supuestamente un hombre que traería la paz a Argentina. Chungus es un youtuber argentino el cual supuestamente regala remodelaciones. Sin embargo, ha sido muy fuertemente criticado dado sus supuestas remodelaciones en las cuales agarra una casa hecha pelota y solamente la pinta y le pone un poquito de cemento, lo cual no sé si se podría llamar remodelación, ya que la estructura de la casa es la misma, además de que adentro no cambia un choto y se ven muchas partes que esto está arreglado, además de supuestos regalos los cuales terminan siendo falsos. Pero lo que hace que Big Chungus entre en este video es una polémica que ha tenido con un chico llamado Enzo. Enzo, desde que nació con el síndrome de Pfeiffer, un síndrome el cual deforma la cabeza y cuesta en respiración, entre desarrollos. El padre de Enzo, al enterarse que nació con esta condición,
lo abandonaría, así que su madre tendría que vivir casi el resto de la vida de Enzo en el hospital. A Enzo muy pocas veces lograba salir de su casa y de las pocas veces que salía tenía que estar solamente en la cama, internado. En un video, Big Chungus encontraría a Enzo y en el cual Enzo hacía un baile, dado que Enzo amaba la música, y Big Chungus supuestamente le regalaría un parlante que nunca le regaló. Ocurrió mejor idea que comprarle el parlante más grande de todos. Mientras tanto, si quieren agradecerme, síganme quienes no me están siguiendo, por favor. Bueno chicos, Enzo está tranquilo en su habitación y vamos a ver si le gusta lo que le trajimos. Y poco para bailar. Sin embargo, el hijo de remil puta de Big Chungus, después de grabar el video, se iría de la casa con el parlante a devolverlo. La madre de Enzo, claramente enojada por lo sucedido, diría todo esto en internet, lo cual empezó a generar odio en Big Chungus. Días atrás me contacta una persona que quería grabar con Enzo, que quería hacer un video con él y que le iba a dar un regalo. El video consiste en eso, en que él le hace una pregunta, él baila y él le hace un regalo, a lo cual fue todo mentira, fue todo un fraude. En ningún momento él me dijo que era solamente para hacer el video, así que me quedé muy enojada y muy triste porque no solo jugó con mi tiempo, con nuestro tiempo, sino también jugó con los sentimientos de mi hijo, que es un nene, es un niño inocente, tiene solamente 2 años. Así que bueno, les quiero contar para que no le pase a nadie más, porque al parecer a mucha más gente le hace lo mismo. Pero bueno, el video que se está viralizando es el que él hace con Enzo. Él le hace un regalo a Enzo en el video, que es un parlante, lo cual Enzo re feliz de la vida, muy contento, una felicidad terrible ver la carita de él bailando muy contento, me llenó el alma en ese momento. Después de terminar el video, él me dice, bueno, me voy, gracias por todo, agarra el parlante y se va, lo cual me quedé paralizada, helada, porque digo, no puede ser lo que está pasando. Después le pregunto, me dijiste que se lo regalabas, hiciste un video regalándoselo y te lo llevaste, no entiendo. Y bueno, a lo cual me manda un audio diciéndome que es lo único que se le ocurrió, que era parte del video nada más, o sea que nos mintió en la cara y nos usó solamente para hacer un video. Después de este video, Big Chungus saldría a decir que pensaba regalarle más cosas a Enzo, sin embargo que no lo iba a hacer hasta que alguna marca le pague. Esto ocurriría en julio del año 2025, sin embargo, en octubre, noviembre, Enzo terminaría falleciendo debido a su enfermedad a los 2 años de edad, y posteriormente en el popular juego de Roblox harían esto. No, en serio. Bueno, no me quedo en la esquina. ¿Qué? A no me quedo en la esquina. No te puedo creer. No, a ver, es una locura. Muy bueno. Un pruebo con ese chabón, no. Imagínate. La persona que hizo este skin vende este supuesto casco de Enzo como humano destruido. Sin embargo, ya quitarían a Enzo de Roblox y solo falta bloquear a esta persona. Como vieron en el clip anteriormente mostrado, se ve que claramente son gente mayor de edad, lo cual solamente deja en ridículo su imagen, aprovechando para burlarse de un nene fallecido. Ardan en el infierno, hijos de puta. Nacida en el año 1910, Luz María García Veloso, hija del conocido Enrique García del Veloso, era una chica a la cual desde muy joven le diagnosticaron leucemia, lo cual básicamente condenó su vida, dado que en ese tiempo no existían los remedios que existen hoy en día y una cura para esta enfermedad. Falleció a los 15 años debido a esta enfermedad en 1925. Su madre decidiría enterrarla en el cementerio de la Recoleta y darle esta forma a su tumba para que así la madre pudiera ir a visitar a su hija. Un día, cuando un chico pasaba cerca de ese cementerio, se encontraría a una mujer bella con un traje blanco, la cual le impactó al verla. Posteriormente, estaría un tiempo con ella,
hasta que la chica le dijo que tenía que irse y el hombre la seguiría y ésta se desvanecería en la puerta del cementerio de la Recoleta. Resulta que Luz María actualmente es conocida como una leyenda de la Dama de Blanco, muy similar a la Llorona en México. Maradona se había retirado del fútbol de la selección argentina, pero sin embargo en 1994 Argentina debería disputar un partido contra Nueva Zelanda debido a la derrota 5-0 en el Monumental de Buenos Aires. Maradona regresaría más que nunca a este partido, donde conseguiría una asistencia y regresaría como un crack a la selección. Posteriormente Maradona jugaría el Mundial de 1994, donde este estaría lleno de polémicas. Maradona, quien había hecho un arduo entrenamiento para dejar la droga y llegar al 100% al Mundial, jugaría el primer partido contra Grecia. Argentina debutaba contra Grecia, donde Maradona haría un golazo y Batistuta haría 3. Posteriormente, en el segundo partido, Maradona sería clave para la remontada argentina contra la selección de Nigeria. Sin embargo, después de esto, Maradona tendría el control del dopaje, donde le daría positivo de 5 sustancias ilícitas. Maradona se perdería el partido contra Bulgaria, que perdería la selección, y el partido versus Rumania, que fue la eliminación del Mundial del albiceleste. La FIFA suspendería a Maradona de varios partidos, al igual que la Federación Argentina, con miedo a una sanción mayor. ¿Te drogaste? No, juro por mi hija que no me drogué. No entiendo nada, ¿viste? Cuando uno le decía Margo, quiero salir a correr, que quiero volar, no sé lo que hacer, porque me preparé muy bien para este mundial, me preparé como nunca. Hablan de la efedrina y yo después del partido corrí 10 kilómetros y es testigo Gustavo, vos, Fernando, y me duele mucho porque me cortan las piernas, porque me dan por la cabeza en un momento donde... En el año 1970, Racing era el vigente campeón de la Libertadores y de la Intercontinental. Su máximo rival, Independiente de Avellaneda, sintiéndose amenazado de que Racing supere su poderío de copas, decidiría una noche unos hinchas ir a enterrar 7 gatos en la cancha de Racing. El oficial que cuidaba la cancha, el cual supuestamente era hincha de los Diablos, los dejaría pasar y enterrarían a los gatos. En ese tiempo Racing no creía en esto, pero con los meses los resultados afectaban a Racing, haciendo que en el año 1982 Racing descienda a segunda división. Posteriormente llegaría un entrenador el cual creía en esta maldición, el cual enterraría 7 sapos a forma de contrarrestar, pero esto no sería en vano. Posteriormente, Racing en 1999 estaría al borde de desaparecer por deudas millonarias. Sin embargo, después de esto encontrarían a los 7 gatos y llegaría el Mostaza Merlo y Racing. El Mostaza Merlo, con el cual Racing volvería a ser campeón del torneo argentino, además de que Racing actualmente fue campeón de Sudamericana hace poco y de vez en cuando gana títulos de primera división argentinos. Algunos ladrones entrarían al Banco de Nación Villa Ramallo en junio de 1999. Los ladrones tenían el objetivo de robar el tesoro del banco. Esto sería al inicio del día, pero después una vieja
denunciaría a los ladrones y llamaría a la policía. En pocos minutos el banco se llenaría de agentes, donde uno de los presos gritaría: "Nos vamos con la plata o nada", para que los liberen con el dinero. En el banco se encontraban varias personas, quienes eran el gerente, un ayudante y la novia del gerente. Ya habían pasado varias horas y la policía quería ya que se vayan los ladrones, pero los ladrones seguían insistiendo con llevarse el tesoro, el cual tenía que abrirse por una llave, y después de esto, los ladrones intentarían escapar por medio de un auto en el cual también estaban algunos otros rehenes. Posteriormente, en el intento de escape, los policías dispararían algunas balas. En 37 minutos la policía dispararía 2 balas, falleciendo 2 rehenes y dejando el auto hecho pelota. El líder de los ladrones, quien sobrevivió, sería atrapado y a los días se encontraría suicidado en su celda, supuestamente arrancando el hilo de un colchón sin explicar cómo lo había hecho. Posteriormente se descubriría que no se había suicidado, sino había sido cagado a trompada por los policías y reclusos, y tras el misterioso suicidio de uno de los presos, dado al resto de complicaciones, dejarían el caso incierto. Y sobre todo, sobre Carlos Villafuerte Russo, quien fue el único jefe del operativo que trabajó durante las 20 horas. Un dato clave es que durante toda la toma de rehenes, Russo tenía en su poder la clave de seguridad que abriría la caja del tesoro. Esa clave se le había otorgado el presidente del Banco Nación de ese entonces, con el fin de salvar la vida de los rehenes, pero Russo nunca la entregó. Por su parte, el rol de Gerardo Ascasíbar, el jefe táctico del Grupo Halcón, también comenzó a levantar sospechas. Según declaró, él había dado la orden de disparar únicamente a las ruedas del vehículo. Pero eso no respondía al hecho de que el vehículo haya recibido 200 disparos. Por otro lado, el subcomisario Carlos Pereira, jefe del GEOF, sostenía que la Policía Federal no había realizado ningún disparo durante el operativo. ¿En algún momento dijo que el alto al fuego o no? Sí, señor. ¿Y cuándo fue ese momento? ¿A los pocos segundos? ¿Cuánto tiempo? A los 20 o 30 metros del recorrido del auto. ¿Qué dijo usted? ¿Que no sigan tirando? Alto el fuego, o que dejen de disparar. ¿Qué pasó que no dejaron de disparar? No habrán escuchado el resto de la policía, que estaba muy lejos. Cuando usted dio la orden de disparar a la Juan era un submarino ligero de la Armada Argentina, el cual saldría en el año 2017 y desaparecería y sería encontrado casi un año después, el 17 de noviembre de 2018, hundido a más de 400 metros de profundidad y todos los tripulantes sin vida. Este incidente haría críticas sobre la Armada Argentina y el cuidado de los pasajeros. Las familias no recibieron pagos después de esto y se recuerda siempre a Lara San Juan. Juan Domingo Perón, nacido en el año 1899, sería presidente de Argentina en 3 mandatos, el primero siendo de 1946 a 1952, cuando harían un golpe de Estado en su contra. Después Perón volvería de 1952 al 55, donde sería derrocado, y después estaría desde el año 1973 hasta su fallecimiento en 1974. Perón actualmente es muy influyente por el movimiento peronista. Sin embargo, en 1987, unos ladrones irían al cementerio de Chacarita a desenterrar el cuerpo de Perón, en el cual robarían sus manos y ofrecieron $8 millones a quienes querían devolverle las manos al presidente. Sin embargo, nunca fueron devueltas las manos porque nunca ocurrió el pago.
En el año 1994 ocurriría el mayor atentado de la historia argentina, hacia la Asociación Mutual Israelita Argentina, más conocida como AMIA. En habría una autobomba, el cual explotaría dejando a más de 94 fallecidos y 270 heridos. Este atentado, después de esto, se pondría a Alberto Nisman como oficial a cargo. Sin embargo, Nisman declararía que muchos de los culpables de este atentado eran miembros del gobierno, además de miembros políticos de Irán e Israel. Con el paso del tiempo nunca se pudo atrapar a ninguno de estos miembros y Nisman fallecería en el año 2015 a causa de denuncias a Cristina Kirchner, la cual era la presidenta de Argentina en ese entonces, quien mandó a gente a que asesinen a Nisman. El de Infantes Tribilín hace unos años sería conocido como un lugar en el cual maltrataban a los chicos. Todo empezaría cuando un padre veía que su hija tenía comportamientos extraños después de salir de este jardín, por lo cual le llevaría una cámara que tenía una grabación de 5 horas, donde solamente son públicas 2 minutos, donde se veía que a los pibes los ahogaban en aguas y hacían los que nos querían, nos maltrataban, insultaban, pegaban y entre otras cosas, haciendo que clausuren el jardín. En el año 1995, Boca se definía el título contra Rosario Central. Boca llevaba más de 13 años sin ganar un título, por lo cual este partido era sumamente importante. En el partido, Boca ganaría 3-1 y consiguiendo el campeonato y clasificando a la Copa Libertadores. Sin embargo, lo más recordado de este partido sería que finalizando Ricardo Claudio Frega, que estaba sentada en una de las vallas de la tercera tribuna, al Boca ganar, gritaría: "Soy más feliz que la mierda, y quiero gritar y volar como un tucán", por lo cual se arrojaría perdiendo la vida al instante. El día 16 de septiembre de 1976 sería marcado por un suceso que conmocionó al país después de que se enterara. Argentina, que en ese tiempo estaba en una dictadura militar, había mucha gente la cual reclamaba más derechos estudiantiles. Sin embargo, estos solamente iban a la plaza con carteles para que bajen costos del colectivo, entre otras cosas. Sin embargo, el gobierno torturó, secuestró a varios de estos alumnos. Posteriormente, solamente sobrevivió uno, y el cual fue el que contó todo este suceso. Hay una película la cual resume mucho mejor este caso, y esta noche es conocida como la Noche de los Lápices. Roberto Galateo, nacido en el año 1911 en Santa Fe, jugaría para Unión, Colón, San Lorenzo, entre otros clubes del fútbol argentino, pero también jugaría la Copa del Mundo con Argentina en el año 1934, en la cual anotaría un gol contra Suecia. Argentina quedaría eliminada en octavos de final de aquel mundial. Sin embargo, lo más recordado de Galateo fue su muerte. Fallecido en el año 1965 en Sáenz Peña, asesinado por su hijo. Ellos estaban teniendo una discusión hasta que su hijo agarraría una pistola y le dispararía a su padre, quedando conmocionado al instante. Terminaría falleciendo en ese mismo lugar a manos de su propio hijo. El 20 de abril del año 2019, 4 amigos salían
a dar un paseo por el viaje. Gonzalo Domínguez, Rocío Bagliario, Camila López, Daniel Sanzúrez y Abigail Suárez habían salido a hacer un viaje en auto cuando aproximadamente a las 2:50 de la madrugada se escucharía un estruendo. La gente saldría a ver y ese estruendo sería el auto de los chicos partido por 3 pedazos. Posteriormente, la policía diría que los chicos estaban robando y el auto había quedado así a causa de un choque por la persecución. 4 de los 5 chicos fallecieron y Rocío, la única que sobrevivió, se encontraba en el hospital. Sin embargo, los vecinos que habían visto todo no habían visto nada de lo que decían los policías y vieron que los policías simplemente estaban siguiendo a los chicos y posteriormente en una alta los policías dijeron de que los ruidos eran por el tubo de escape y que porque el vehículo no estaba listo para esa persecución. Posteriormente, un hombre llamado Alexis Rodríguez revisó las cámaras a ese mismo día, momento y hora, donde veía a uno de los policías con la mitad del torso afuera. Además, en autopsia de Gonzalo se encontraría un disparo en el glúteo y nunca se supo qué pasó realmente con los chicos y por qué los policías los perseguían. 1911 en Buenos Aires se abriría el Parque Japonés, que posteriormente cerraría en el año 1930 debido a un incendio en su montaña rusa. Posteriormente, en los años 60, se reabriría con el nombre de Ital Park. Sin embargo, la gente decía que este parque estaba maldito, que desde que llegaron una bruja maldijo el lugar, entre otras cosas, de que los juegos estaban mal. Sin embargo, no fue hasta los años 90 donde unas chicas que estaban en un juego se estrellarían contra la pared, muriendo una de 15 años en el acto, haciendo que se cierre definitivamente el Ital Park. En 1986 se encontraría una gran mancha en el Cerro Uritorco, ubicado en Córdoba. Esta mancha supuestamente era de un incendio que había ocurrido en los árboles. Sin embargo, desde ahí el cerro se volvió un lugar turístico por supuestas avistaciones de ovnis, o sea, extraterrestres, siendo un lugar más que nada turístico, siendo realmente parecido al Área 51. Sin embargo, en este sí han habido sumamente un montón de encuentros de casos de supuestos ovnis. Natasha Cajait era una actriz y modelo argentina nacida en el año 1971. Sin embargo, Natasha poseía un montón de contactos políticos y denunciaba a los políticos por las cosas que estos hacían. Una noche, en el año 2019, Natasha fallecería supuestamente de problemas más cardíacos por la cocaína, dado a que Natasha realizaba normalmente fiestas. Sin embargo, su hermano sostiene que a ella no murió de esa causa, sino que ella había sido asesinada por famosos políticos. Esto debido a que las denuncias que ella misma le había hecho. Para matarla, para callarla. Para silenciarla. Esta mafia, vamos a avanzar. Contexto en el que Natalia estaba haciendo público y públicas denuncias de un montón de casos, sobre todo de corrupción de menores, de pedofilia. Menores de edad, pedofilia, gente. ¿Tienen hijos? Bien. Y después de eso la amenazan de muerte. Ella sigue hablando en esta famosa noche de Mirta de Gas. Y esos chicos que eran menores me lo contaban. Te cuento que esto llega hasta vivos, Esto llega hasta vivos, ¿Quién quería callar a Natasha Hat? Gente que Natasha se encargó de decir que está involucrada en la teoría. Me voy a encargar con la gente que tiene que encargar. A mí me puso nada más que como cliente. ¡Me muero! Por lo menos quiero que sepan y esto lo dejo claro. Yo no me maté, no me suicidé, nada.
quiero que sepan que fue esta mafia. Aunque muera el intento, a mis hijos les va a quedar una madre que luchó por los derechos que nadie lucha. El accidente ferroviario de Once, mayormente conocido como tragedia de Once, fue un choque que ocurrió a las 11 de la mañana en un tren en el cual ocasionó que más de 200 personas perdieran la vida y más de 300 resultaran heridas, haciendo que el primer vagón termine arrasando con el primero y siendo este una de las peores desgracias de la historia argentina. Septiembre del año 2025, en una supuesta fiesta fueron invitadas 3 chicas: Brenda Lorey del Castillo, de 20 años, Morena Verdi, de 20 años igualmente, y Lara Morena Gutiérrez, de 15 años. Estas fueron a una casa en Florencio Varela, donde lo único que hacían donde las torturaron, descuartizaron, violaron, y sus cuerpos fueron hallados 5 días después bajo tierra. Los responsables se le atreve la culpa a 16 personas, donde son 3 hombres peruanos que se les cree que participó, además de el pequeño J, el cual es el principal responsable de este suceso. Otros 5 hombres peruanos, 3 hombres narcos muy famosos en Perú, además de 6 hombres argentinos, los cuales ya fueron detenidos. Lo más increíble de todo este caso es que todo lo que le hacían a estas chicas era transmitido por internet y era grabado. Néstor Kirchner fue presidente de Argentina de los años 2003 a 2007 y posteriormente será sustituido por su esposa Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, Néstor fallecería en el año 2009 supuestamente de un problema cardiovascular. Sin embargo, al ser presidente, obviamente le darían un gran velorio, pero en el cual nunca abrirían su ataúd. Esto incendió las dudas de todos, diciendo de que lo había asesinado su hijo o de que lo había asesinado su esposa, quien era la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner. El 25 de febrero del año 2025, en La Plata, ocurriría un suceso sumamente trágico. Cerca del supermercado del Nene, una señora había bajado de su auto para ir a comprar algunas cosas. En su auto dejaría a su hija Kim Gómez, de apenas 3 o 4 años. Unos adolescentes se subirían al auto y empezaron a conducir imprudentemente. Cuando la madre se daría cuenta de esto, empezarían a perseguir a los ladrones. Posteriormente, Kim se saldría afuera del vehículo, siendo arrastrada por varias calles, siendo sostenida por el cinturón de seguridad. Y este hecho sería captado por algunas cámaras de seguridad. Después de esto, los adolescentes perderían el control del auto y ellos escaparían y Kim perdería la vida. Posteriormente, empezaría una búsqueda para capturar a los adolescentes, hasta que uno sería denunciado por su propio padre. Es una mierda persona. Con lo que hizo es una mierda persona. Y va a pagar lo que hizo. Porque así como lo entregué, que no me llamen porque ya le dije que no lo pienso sacar y que se pudra adentro y que pague lo que hizo. Le pido 1000 disculpas, lo acompaño en el sentimiento a la familia de Kim, al padre, a la madre, pero que pague. Él va a pagar lo que hizo. El otro adolescente a los días sería capturado.
Actualmente se desconoce la condena que van a sufrir estos dos chicos, pero se espera que sea una condena larga dado el terrible crimen, aunque otros esperan una más corta y se quejan por esta misma razón de darle una condena corta por su edad. Pero en dar caso de darle una condena corta, estos podrían seguir cometiendo atrocidades. Kim presentaba traumatismos tanto en el hombro, en la cabeza y otras zonas del cuerpo. También heridas por arrastre, fracturas y un montón de cosas más. A ella le gustaban los animalitos, le gustaba dibujar. Me gustaría que nos tomemos un rato, en algún momento, cuando puedan, cuando lo sientan, que nos dibujen algo, que nos manden algo, porque al no tener más amigas, que me venga a dibujar. Un día le voy a mostrar los dibujos que ella hacía. Año 2002, Entre Ríos, Argentina. La última vez que se vería a esta familia sería entre el 12 y 14 de enero de ese mismo año. Sin embargo, tuvieron que esperar hasta abril para que se haga la denuncia de la desaparición de esta familia. Los 6 miembros de la familia Gil, los cuales eran el padre, la madre y 4 hijos, se habían desaparecido después de un velorio. Inmediatamente había empezado una búsqueda para encontrar a la familia. Sin embargo, en los más de 23 años que lleva el caso, casi 26, la familia sigue desaparecida. Y primero investigarían por debajo de la casa para ver si estaban los cuerpos enterrados, pero no encontrarían nada. También intentarían rastrear las huellas dactilares y no veían, tampoco encontraron nada. Les preguntaron a los vecinos y dijeron que nunca los habían visto salir de sus casas. La familia era muy pobre, no tenían vehículo ni nada, por esto se descarta la opción de que se hayan ido a otro lugar, además de que ya hubieran dicho ellos mismos que no están desaparecidos. En fin, muchas teorías, muchas dudas, capaz fue una abducción alienígena, pero realmente se desconoce qué pasó con la familia Gil. El 13 de junio del año 2004, una familia iba a comer con algunos familiares en su casa fideos. Sin embargo, en esa casa estaba un pibe que a las pocas horas se volvería un caso sumamente complejo. El nombre del chico, Loan Peña. Loan había ido a buscar naranjas y después de esto nunca volvió. La familia rápidamente empezó a poner sospechosos, los cuales eran personas que se encontraban ahí mismo en la cena. Sin embargo, muchos le echan la culpa al padre de Loan, dado a no acompañarlo a buscar las naranjas. El pueblo era muy pequeño, de apenas 2.800 habitantes, cerca de la ciudad central en Corrientes. Sin embargo, después de casi un año del caso, más de un año del caso, no se han encontrado nada ni pistas de Loan. Hace unos días se escuchó de una chica la cual decía que su padre mató y enterró a Loan Danilo Peña. Sin embargo, la desaparición de Loan es uno de los misterios más grandes que rondan actualmente a Argentina. Miles de personas hacen campañas para encontrarlo a Loan, sin embargo, no hay ninguna noticia sobre él. Nacido en el año 1936, Florencio Fernández, más conocido como el vampiro de la ventana o el vampiro tucumano, fue un asesino serial argentino, el cual cometió sus crímenes en los años 50. Florencio había vivido en una familia sumamente pobre, lo cual le trajo dificultades tanto sociales como otras cosas. Cuando ya siendo adulto empezaría a robar y posteriormente
Y posteriormente, con la plata que consiguió robándole un hombre, iría a ver la película de Drácula. Posteriormente, él, dado que tenía un miedo irracional al sol, pensaba que era un vampiro. Florencio sufría de esquizofrenia, por lo cual esto le resultó algo creíble. Florencio se metía a las casas a las noches de verano y primavera, cuando la gente dejaba abiertas las ventanas. Aproximadamente mató a 15 mujeres. Sin embargo, y después de esto, la policía lo encontraría en su cueva alucinando por su esquizofrenia. Siendo considerado inimputable, lo metería en un hospital psiquiátrico donde moriría en 1968 a la edad de 32 años. No hay registro de que este caso haya sido real, sin embargo está en la historia de Monteros y se sabe que Florencio existió. Gilla Murano fue una de las primeras asesinas en serie argentina. Gilla atraía a sus amigas para comer masitas y en el té ponía cianuro, el cual es un material sumamente venenoso para el cuerpo humano, lo cual generaba que sus amigas perdieran la vida en unos momentos después. Gilla hacía esto para robarle plata a sus familias. Mató aproximadamente a 3 personas usando este método y después de esto Gilla pasaría 13 años en prisión. Si bien ella niega nunca haber envenenado a sus amigas, está más que documentado, además de que ella asesinó a por lo menos 3 de sus mejores amigas. En 1980 nacería Diego Roberto Casanova. Empezaría a chorear a la corta edad y en 2004 sería detenido. Posteriormente escaparía y volvería a asesinar, por lo cual se iría a otra prisión. En 2012 un preso le metería un cuchillo en el ojo haciendo que éste lo pierda. Casanova posteriormente, Diego y junto con un cómplice irían a una casa a robar plata. En esta se encontraba el dueño del lugar y todos los matarían. Sin embargo, también había una piba de 12 años, la cual delataría a Diego. Posteriormente, junto con otros presos, iniciarían un motín en el cual uno fingía que estaba convulsionando y para que así abran la celda. Posteriormente, el otro, y así atacar a los policías. Diego solamente quería atención para que lo corran de esa cárcel y de celda, y posteriormente irían otros 2 hombres a la prisión, donde al día siguiente los 2 se encontrarían muertos, siendo asesinados por Diego Casanova. Posteriormente, Diego iría ya en otra cárcel, encontraría a un chico el cual le pediría su protección, dado que era un preso temido. Convivieron durante 42 días hasta en mayo del año 2016, donde Diego lo asesinaría brutalmente con 42 heridas por un arma blanca. En el año 1978 sería el Mundial en Argentina. Argentina, que en ese momento pasaba por una dictadura militar, usarían el Mundial para promover el gobierno. En el primer partido, Argentina se enfrentaría a Hungría, donde la Argentina ganaría 2-1. En el segundo partido, Argentina se enfrentaría contra Francia y Argentina volvería a ganar 2-1. Y para finalizar, en el último partido, Argentina perdería 1-0 contra Italia. Esta derrota posicionaba a la selección argentina como segunda de grupo. En el primer partido de la segunda fase, Argentina se enfrentaría contra Polonia. Argentina ganaría 2-1 con una polémica acción donde Mario Kempes salvaría el balón con la mano, siendo muy parecido al momento de Suárez en Sudáfrica 2010.
Argentina posteriormente Argentina se tenía que enfrentar a Brasil en Rosario. Argentina empataría 0-0, lo cual dejaba la última jornada con que Argentina tenía que ganar 4-0 contra Perú, dado que Brasil había ganado 3-1 contra Polonia. Argentina le ganaría a Perú 6-0, siendo el partido más polémico de todo el mundial, dado que el partido de Brasil se disputaría horas antes, con lo cual ya dejaba a Argentina con qué resultado debería conseguir para clasificar. Además, se tiene en cuenta, además de que se hablaba de supuestas amenazas o sobornos a los jugadores y el gobierno peruano, de toneladas de trigo, entre otras cosas. La FIFA dijo que si encontraba algunas acusaciones, le sacarían el mundial a Argentina. Sin embargo, no encontrarían nada. Finalmente, Argentina terminaría ganando el mundial, venciendo a Holanda 3-1 en la final. En el año 1976, en Argentina iniciaría un golpe militar, liderado por Jorge Rafael Videla. Argentina vería de un pésimo gobierno con María Estela de Perón, esposa del antiguo presidente Juan Domingo Perón. Los que iniciarían el golpe militar estarían financiados por Estados Unidos para combatir a los gobiernos socialistas y comunistas en la Guerra Fría. Este gobierno estuvo hasta el año 1983, donde en diciembre volvería la democracia con el gobierno de Alfonsín. En este gobierno desaparecieron 9.000 personas, además de violaciones a los derechos humanos y, como ya habíamos visto, la Noche de los Lápices, siendo de todas las dictaduras argentinas una de la peor de su historia, asumido por Jorge Rafael Videla hasta el año 1981, donde sería destituido. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¿Dónde están los bebés? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más, que nos respondan nada más, después nos retiramos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron en particular. Allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos todos, no lo
En los años 60, Jorge Cutini era un hombre conocido por ir a eventos, ya sea nacionales o internacionales, con animales sumamente exóticos. Posteriormente, Jorge decidiría abrir un zoológico. Posteriormente, un día en ese zoológico, en el año 1988, un grupo de chicos iban a ir a este zoológico en una visita financiados por el gobierno. En ese zoológico se encontraba un chico llamado Hernán Velo, y que estaba viendo cómo unos chicos alimentaban a una osa. Él quería intentarlo, intentando hacer lo que hacía Jorge Cutini en televisión. Que yo le toque la lengua. Ya. No quiere, ¿ves? Los chicos habían tenido que pasar un primer alambrado y ya estaban ahí con la osa. El lugar era muy poco seguro, sin protección ni nadie vigilando, diciéndoles que no vayan ahí. Así que Hernán sacaría un sándwichito de su mochila y tras una pelea de unos minutos, la osa le arrancaría el brazo a Hernán. Posteriormente, llevarían a Hernán a un hospital en el cual le verían bien el brazo y con el pasar de los tiempos, mejoraría. Después de esto, el zoológico no sería clausurado. Tendrían que pasar varios años y varias denuncias para que el zoológico cierre, dado que el zoológico era un lugar sumamente malo para los animales. Faltaban veterinarios, muchos animales se encontraban enfermos, falta de comida y un montón de otras cosas, con lo cual cerraría el zoológico Cutini. En el año 1995 ocurriría una de las peores tragedias en masa de la historia argentina. Toda la familia Bagnato sería asesinada en su propia casa junto a un amigo llamado Nicolás Borda. Estas fallecerían a manos de Fructuoso Álvarez. La relación entre Fructuoso y José, el padre de la familia, era bastante mala, debido a que Fructuoso le había prestado plata a José para salvarlo de la bancarrota. Sin embargo, José no le había devolvido la plata. En un acto de venganza, Fructuoso tiraría nafta por alrededor de toda la casa. Posteriormente, agarraría unos fósforos y prendería, y todas las casas terminaría incendiándose. Los bomberos llegarían gracias a los vecinos. Sin embargo, de los 5 miembros de la familia y Nicolás, uno de los amigos, fallecerían de 5 y Nicolás. El único que sobreviviría sería Matías Bagnato. Posteriormente, Fructuoso Álvarez sería atrapado y condenado a prisión perpetua por el asesinato de toda la familia. Sin embargo, posteriormente, Fructuoso escaparía de prisión y amenazaría a Matías Bagnato, el único sobreviviente de la tragedia. Le había dicho que iba a ir a buscarlo y que esté atento a lo que le pase. Matías llamaría a la policía y posteriormente capturarían a Fructuoso Álvarez. Fructuoso casi se vuelve a escapar otra vez, pero no lo lograría. Finalmente, en el año 2023, Fructuoso Álvarez fallecería de un ataque al corazón. La masacre de Flores es recordada como una de las peores tragedias ocurridas contra toda una familia en masa en Argentina, además de lo que tuvo que luchar Matías Bagnato, el único sobreviviente, por su libertad y estar tranquilo de la masacre. Actualmente Matías es un luchador y colabora con gente que pide justicia para asesinatos como estos. Como puse en mis redes sociales, hoy sí puedo decir: papi, mami, Fer, Ale, Nico, pueden descansar en paz, y a vos, Abu, también. Los amo. Durante estos años yo logré formar una familia. Muchas veces me preguntaban si yo había logrado tener una familia y demás, y yo nunca lo dije porque tenía pánico de que él
familia. María Marta García Belsunce nacería en el año 1952, Buenos Aires, Argentina. Dedicaría la mayoría de su vida a labores sociales, sin embargo, su nombre sería fuertemente conocido en todo el país en el año 2001. Ella era esposa de Carlos Carrascosa. Un día, Carlos volvía de ver un partido. Cuando llegaría, se encontraría con una escena aterradora. Carlos se encontraría a María muerta en la bañera y posteriormente le avisaría a la familia de María, los cuales tomaron esto como un accidente porque presentaba un golpe en la cabeza. Sin embargo, posteriormente, a los 31 días, desenterrarían el cuerpo para ver si tenía alguna autopsia y vieron que el cuerpo de María presentaba sumamente golpes, dolores y muestras de disparo en el cuerpo. Así que empezó una ardua búsqueda para averiguar quién había matado a María. La hipótesis principal era de que su esposo Carlos había asesinado a María. Carlos sería arrestado y hasta en 2009 estaría en prisión. Sin embargo, salió porque no encontraron pruebas de que haya asesinado realmente a su esposa. Sin embargo, volverían a ver de nuevas que podría haber sido y le echarían la culpa a Nicolás Pachelo, un hombre que por esos tiempos era asesino y ladrón. Entonces se tiene entendido que María Marta entraría a la casa y se encontraría a Pachelo, para que ella no diga nada, decidiría asesinarla. Posteriormente Pachelo iría a juicio donde se lo declararía culpable y actualmente sigue en prisión, aunque se desconoce realmente quién fue el asesino de María Marta Belsunce. Nacido en el año 1952 en Corrientes, Francisco Laureana iba a un colegio católico, en el cual sería expulsado por violar a una de las monjas. Cuando creció, Francisco decidiría mudarse a Buenos Aires, más específicamente a la ciudad de San Isidro. En San Isidro conocería a una mujer la cual ya poseía 3 hijos. Él se casó con ella y él vendía unas telas cada día. Él le decía a su esposa: no saques a los pibes porque hay muchos degenerados sueltos. Hay poca información de Francisco y también se desconoce al 100% por qué empezaría a asesinar. Sin embargo, siempre en los mismos días ocurría el mismo patrón. Cada miércoles o jueves, una mujer desaparecía o era asesinada. Casi me mostraba normalmente los mismos signos de abuso, violación y asesinato. Francisco aproximadamente mató a 15 mujeres de este modo. Sin embargo, en el año 1975, Francisco sería descubierto, dado que una de sus mujeres había logrado escapar, haciendo que la policía empiece a buscarlo. Francisco, intentando escapar, se metería a un gallinero, en el cual el dueño lo escucharía, y Francisco quedaría acorralado por los perros y la policía, siendo matado de un disparo. Nunca lo pudieron interrogar, sin embargo, se marca acá que ha matado a más de 15 personas. Y uno de los peores crímenes que hizo Francisco Laureana fue un día que una madre de 2 hijas se había ido a comprar unos limones. Posteriormente, cuando volvió, encontraría a sus 2 hijas tapadas, con la cara completamente desfigurada ya que habían sido violadas y asesinadas por Francisco. En el año 1984, en Argentina, en una noche, una mujer sería atacada por un hombre, el cual describió como un hombre alto, de cabeza extraña, de botas con clavos y manos alargadas. Lo describió como el hombre gato. Posteriormente, este ataque que ocurrió en General Bransen ocurriría en el resto del país.
aterrorizando a toda la gente con que les pase. La policía intentaba atraparlo al hombre gato, sin embargo nunca podían. Además, esto pasó en un montón de lugares más de Argentina, por lo cual se empezó a pensar que esto era más una secta, más que un ataque a un solo hombre, el cual estaba loco. Posteriormente, el hombre gato llamó a la policía y les dijo que llamen a un número, y cuando llamaron a ese número, la policía simplemente recibió una burla del hombre gato por nunca poder atraparlo. Posteriormente vieron de quién era ese número en el pueblo y vieron que era el de un profesor de lengua, pero después de interrogarlo nunca lo atraparon, además de que nunca creyeron que fuera él, dado que no tenía rasgos, y revisaron detalle por detalle su casa. La gente claramente tenía miedo y sin embargo en 1985 el hombre gato desapareció misteriosamente y desde ahí no se registraron ataques por parte de este hombre. Dicen que en un árbol se encuentra el hombre gato. Algunos lo han visto y también sienten algo de temor. Señor, ¿usted pudo ver al hombre gato? Mira, verlo no lo pude ver, pero que vi unos ojos enormes, sí. ¿Qué es lo que han visto ustedes realmente aquí? ¿Alguien pudo verlo? Sí, vimos al hombre gato, sí, hola, abajo, arriba eran unos ojos así, tenía Señora, ¿usted lo pudo ver? No, yo no. Ya muchos le decían tirar tiro al aire y la gente se cansó de tirar tiro. Pero realmente no le hizo nada. Vos sí lo pudiste ver, ¿no? Sí, anoche. Sí, con él fuimos y lo vi. Se paró en el árbol, así, y después cuando nosotros lo vimos empezamos a glaciar y le tiramos piedra, se cruza para el otro árbol. Cuando se cruza para el otro árbol, de vuelta le tiramos piedra y salta arriba del techo de una señora. De ahí, zapa. Pero en el mercado después pasan los recolectores de la basura. Y cuando nosotros lo corremos, pasa por el campo y los recolectores de la basura lo ven saltar el cajón y nos avisaron. Y ahí se terminó, y hoy de vuelta apareció. Nosotros, como policía. Hay una chica que a mí me dijo que es una persona alta, toda peluda. Ahí desaparece, ahí desaparece. Y hay un palo que me cortó, ahora me muestro el palo. Estamos ingresando a la casa de la señora. Se abrió esa ventana. No es mentira esto. En el techo todo se siente que anda. ¿Y vos qué decías? Apareció 3 días, 3 veces seguidos. Viernes, sábado, domingo. Se le ven los ojos nada más. Pero no sé, eso es algo insólito que no... ¿Usted cree que esto sea cierto? ¿Usted cree que esto sea cierto, señora? Y sí, porque esto es algo insólito, que nunca apareció nada de esto acá. Hay mucha gente que lo vio, Yo no, lo único que vi fueron los ojos. La tragedia de Lapa ocurriría el 31 de agosto del año 1999, cuando un avión iba a partir de la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Córdoba. Este accidente ocurrió por una sucesión de errores, con lo cual el avión logró llegar a una velocidad de 200 km por hora. La trompa, o sea, el frente del avión, logró levantarse sumamente poco, por lo cual después de esto el avión terminaría estrellándose y gracias a este estrello ocurriría un incendio. El incendio provocaría que las pocas personas que habían sobrevivido al choque fallecieran, terminando la tragedia con más de 63 personas fallecidas y 34 heridas, siendo el peor accidente aéreo de la historia de Argentina. La peor tragedia de la historia aérea argentina tuvo lugar en el Aeroparque de Buenos Aires. Acaban de llegar 2 cables que son terribles. En la noche del 31 de agosto de 1999. Todavía nuestra labor profesional, obviamente, conmovida por lo que estamos viendo. El vuelo 3142 de Líneas Aéreas Privadas Argentinas debía partir con destino a la ciudad de Córdoba, pero nunca logró despegar. Se estrelló en uno de los extremos del aeroparque metropolitano, pertenecía a la empresa Lapa. El avión es de Lapa y llevaba 130 pasajeros. It is the worst aviation accident in Argentine history. El comandante. En el año 2008, en una pizzería en Buenos Aires,
había una pizzería la cual recibía denuncias del mal olor proveniente de la cocina, por lo cual un inspector sanitario iría a ver qué se encontraba en esta pizzería. Lo que se encontraría sería 2 perros muertos congelados en una de las heladeras. Esto se debía a que la pizzería vendía carne de perro, la cual resultaba más barata de conseguir. Este no es el único ejemplo de carne de perro vendida, gente, sino que esto también ocurriría en un torneo argentino, en el cual la cancha del club de San Martín de Tucumán vendería choripanes con carne de perro. El clan Puccio era una familia la cual era liderada por el padre Arquímedes Puccio, en el cual estos secuestraban gente y se las ofrecían a la familia por una increíble cantidad de dinero. Después de esto, si la familia decía que sí, podían suceder 2 cosas: que la familia les dé el dinero o que simplemente ellos maten a la víctima y la familia nunca se la entregue. Esto ocurriría hasta el año 1985, cuando el clan sería detenido. Casi todos los miembros de la familia fueron llevados a prisión, donde algunos fueron liberados años después, y solamente los únicos que se quedarían el resto de sus vidas en prisión serían Arquímedes Puccio y Alejandro Puccio, los cuales tuvieron una mayor contribución en el clan. Alejandro, que en ese tiempo era jugador de rugby, le desataría un odio increíble a su padre, Arquímedes Puccio, dado a que tenía un gran futuro como futbolista de este mismo deporte. Ya en prisión, Alejandro decidiría cagarlo a trompadas a su viejo, dejándolo casi muerto. Posteriormente, Alejandro decidía quitarse la vida. Alejandro finalmente fallecería en el año 2008 a causa de problemas respiratorios, y mientras que su padre Arquímedes fallecería en 2013. No cayó nada de tu novicita, que le vas a decir, le vas a contar cómo conseguiste el dinero para el local, para comprar el terreno que tenés, para llevar la vida cómoda que tenés. ¡Hijo de puta! ¡Me cagaste la vida, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Sorete! ¡Sorete! En el año 1968 ocurriría la mayor tragedia de la historia del fútbol argentino. En un superclásico, el club Boca Juniors se enfrentaba al club River Plate en el Estadio Monumental. Los hinchas de River, intentando entrar desesperadamente al estadio después de que finalice el partido, ocurriría una avalancha de gente, ocasionando de que la gente se pisotee, debido a que la puerta 12 estaba cerrada. La tragedia terminó con más de 70 personas fallecidas y más de 200 heridas, dejando una huella increíble en el fútbol argentino. Nunca se pudo encontrar un culpable claro de la situación. Sin embargo, a los responsables de la tragedia se le encuentran a los de seguridad por cerrar la puerta o intentar hacer que la gente no pase antes de que termine el partido. Este error le costaría la vida a la gente. Además, hasta el día de hoy se escucha gente diciendo
que la puerta 12 se escuchan gritos de las almas perdidas de los fallecidos. En honor a los fallecidos, el club River Plate le cambiaría el nombre a la puerta 12. Santiago Maldonado era un joven activista argentino que en una campaña por la comunidad mapuche en la provincia de Chubut, Argentina, desaparecería el 1 de agosto en el año 2017. A los días sería encontrado cerca del río Chubut sin vida. Algunas personas aseguraron verlo escapar de las autoridades por lo cual empezaría a investigarse y arrestarían a 4 militares acusados de perseguir y matar a Santiago. Sin embargo, con el tiempo no se encontraría prueba para inculparlos, por lo tanto los liberarían. Y esto dejaría el caso, aunque simplemente Santiago se había ahogado cerca del río Chubut. En el año 1995, Marcelo Ferreira, un expreso que había escapado de su prisión el 1 de diciembre de ese mismo año, haría uno de los peores atentados contra una familia en Argentina, en la comunidad de Recreo, actualmente ciudad en la provincia de Santa Fe. Marcelo asesinaría a toda una familia que se componía de la madre embarazada y de los hijos, uno de 11, otro de 10, de 8 y 1 año. Marcelo lo único que quería era sentir placer con la hija mayor de la mujer. Sin embargo, la madre negaría para que éste tenga servicios con Marcela, con Claudia, su hija mayor de 14 años. Por lo tanto, Marcelo decidiría asesinar a toda la familia. A la madre le clavaría varias veces un cuchillo apuñalándola y matándola en el proceso, mientras que los otros hijos serían ahorcados. Este se llevaría a Claudia y posteriormente empezaría a violarla y abusar de ella. Posteriormente, Claudia lograría escapar cuando Marcelo se había quedado dormido y gracias al tío de Claudia, el cual era policía, lograría hacer que capturen a Marcelo. Marcelo fue condenado a prisión perpetua y actualmente se encuentra en Chaco. En el año 2021, un chico llegaría en estado crítico a la Unidad Media Nacional de La Pampa. El nombre del chico era Lucio Dupuy. El chico llegaría convulsionando al hospital, donde posteriormente perdería la vida. Después de esto irían al lugar de Lucio, en el quien dormía y vivía con su madre. En la casa se vería que Lucio había ido ya varias veces a distintos hospitales, ya sea con mordeduras, problemas psicológicos, traumatismo en el cuerpo, además de que habían usado juguetes sexuales en él. Posteriormente se descubriría que todo esto había sido obra de su madre y de su esposa. La madre, quien había ganado la custodia de Lucio mediante un juicio en el cual el padre de Lucio siempre tuvo la sospecha desde que las dos mujeres no maltrataban al niño. Esto haría que las dos mujeres sean detenidas y vayan a gritar en contra de la cárcel justicia por el joven chico. Además, las presas abusarían de la madre tanto como habían hecho con Lucio. Gracias a este caso se crearía la ley Lucio, la cual es la ley del derecho al desrespeto y abusos, ya sea pegar o violar a los niños. 1952 nacería Carlos Eduardo Robledo Puch, hijo de Víctor Robledo Puch y su madre alemana. Robledo empezaría siendo un chico solitario, pero que jugaba con los chicos de su barrio.
Sin embargo, todo esto cambiaría en 1959 cuando empezaría el primer grado. Robledo empezaría a faltar a clases y llevarse mal con sus compañeros, causando que éste repitiera de año. Lo llevarían a otra escuela en el que lo expulsarían por robarle plata a una secretaria y posteriormente iría a otra escuela en la que faltaría tantas veces que no podría pasar de año. Sus padres, intentando escribirlo a otra escuela, viendo si aún quedaba esperanzas para Robledo, en esta escuela conocería a Jorge Antonio Ibáñez, de 16 años, el cual era un chico con la personalidad muy parecida a la de Robledo. Además, Ibáñez decía con orgullo que estaba contento de robarle las limosnas a las monjas en misa. Una vez Robledo le robaría una motocicleta al dueño de esta y posteriormente Robledo sería encontrado por el hijo, el cual lo llevaría a un reformatorio donde Robledo les diría que no volvería a robar más en su vida. Él y Robledo empezarían a faltar tanto en clases, portándose mal, insultando a la gente, que harían que desaprueben y repitan el año. Posteriormente, Robledo iría a la casa de Ibáñez, donde el padre de Ibáñez, con un antiguo historial criminal, le enseñaría a Robledo a cómo disparar. Esa misma noche, Robledo, Ibáñez y Ibáñez irían a robar a joyas y a una armería, y posteriormente serían detenidos por la policía, en la cual Robledo necesitaban los documentos, por lo tal fue a buscarlos, pero nunca regresaría, dejando a Ibáñez solo y posteriormente vendiendo las joyas en Mar del Plata. Posterior tiempo, Robledo conocería a Héctor Somoza, un panadero que no conocía al 100% las cosas que hacía Robledo. Posteriormente, Robledo se volvería a encontrar con Ibáñez, en el cual siempre seguían casi el mismo proceso para sus crímenes, en el cual atraían normalmente a una mujer al vehículo, en el cual posteriormente o la violaban o la mataban. Ibáñez había peleado con el dueño de un bar, por lo tanto una noche él y Robledo irían al bar para robar dinero y ver si encontraban a los hombres. Robledo y Ibáñez encontrarían al gerente y al hombre que había peleado con Ibáñez, por lo que Robledo decidiría asesinarlos de varios tiros con una revólver. Así que Robledo e Ibáñez empezarían su forma para robar y asesinar a las personas. Estas consistían en que Robledo o Ibáñez salía fuera del vehículo para así pasar un rato y posteriormente asesinarla y violarla. Robledo y Ibáñez una vez irían a la casa de una familia de apellido Bianchi, en la cual todos se encontraban dormidos. El padre José Bianchi sería el primero en verlo, sin embargo Robledo lo asesinaría y posteriormente se encontrarían a la madre Dora, lo cual Robledo le dispararía y posteriormente la violarían, y Ibáñez y Robledo dejarían a la mujer pensando que ésta se encontraba muerta. Sin embargo, Dora a los días los denunciaría. Sin embargo, Robledo y Ibáñez no le darían importancia a esta mujer. Posteriormente irían a robar un supermercado en el cual el guardia estaba completamente dormido y Robledo le dispararía 2 veces y robarían el dinero de ese supermercado. Una de las mujeres que se encontró con Robledo era una modelo, la cual Robledo y Ibáñez la matarían y posteriormente la violarían. En este tiempo la relación de Robledo y Ibáñez iba mal debido a que Ibáñez quería ser famoso, sin embargo Robledo simplemente quería seguir con los atracos. Además a Robledo no le gustaba la de seguir siempre la rutina de molestar solamente a mujeres. El 7 de noviembre del año 1969, Robledo y Ibáñez iban en un auto cuando posteriormente chocarían con un auto en el cual Ibáñez perdería la vida.
Robledo tomaría los documentos e escaparía. La policía marcó esto como accidente, sin embargo muchos sospechan de que Robledo asesinó a Ibáñez. Posteriormente, Robledo iría con Héctor Somoza, el panadero, quien lo tomó como el reemplazo de Ibáñez, su mano derecha. En una noche, Robledo e Ibáñez habían ido a un supermercado en el cual robaron las cosas y matarían al gerente. Posteriormente, cuando Robledo y Héctor intentaban robar en un lugar, Héctor asustaría a Robledo. Muchos tacharían esto como una broma. Sin embargo, Robledo, y mientras intentando abrir la caja fuerte, no encontraría nada y posteriormente asesinaría y quemaría las huellas digitales de Ibáñez y su cara con un soplete. Posteriormente capturarían a Robledo, en el cual usarían varios métodos de tortura, poniendo fin a sus crímenes y siendo condenado a prisión perpetua. Oficialmente Robledo mató más de 19 mujeres, participó en 2 hurtos y más de 15 robos. Nacido en el año 1896, Cayetano Santos Godino, mejor conocido como el Petiso Orejudo, es conocido como el primer asesino serial argentino. Desde muy corta edad empezaría a cometer asesinatos y robos. Cuando era muy chiquito, quemaría los párpados de una nena. Posteriormente por esto lo llevarían a un reformatorio donde pasaría un tiempo. Posteriormente quemaría 2 negocios. Además de matar siempre normalmente animales como pájaros. Posteriormente, por esta misma razón, su padre lo llevaría a la policía, en el cual estaría nuevamente un tiempo en el reformatorio. Después de esto, quemaría las ropas de una chica, la cual fallecería 15 días después en el hospital debido a los problemas que habían generado esas quemaduras. Después de esto, Cayetano convencería a un chico de 2 años para que lo siga y con él supuestamente para darle caramelos. Godino decidiría ahogarlo en donde toman agua los caballos. También intentaría ahorcarlo, pero esto sería descubierto por el dueño del alfalfar y posteriormente llaman a la policía donde lo dejarían libre. Después, con un chico llamado Gesualdo, lo llevaría con la misma propuesta de consumir caramelos, en lo que posteriormente intentaría asesinarlo al chico. Lo agarraría de los brazos, intentaría ahorcarlo, pero no lo lograría. Después lo ataría y se encontraría el padre del chico, el cual Cayetano le diría que vaya a la comisaría a hacer la denuncia y que él lo iba a ayudar. Posteriormente, Cayetano encontraría un clavo de 10 centímetros, el cual usaría con una piedra para clavárselo en el cráneo al chico. Posteriormente, irían al lugar de los Godino, en el cual encontrarían un montón de cosas y periódicos de los crímenes que cometía Cayetano. Después estaría un tiempo en prisión, en el cual posteriormente lo encontrarían muerto supuestamente por una hemorragia interna. Sin embargo, se cree que los presos lo asesinarían por matar al gato que estos poseían. Ignacio González, más conocido como Ramoncito, era un chico de 12 años, educado y respetable, el cual iba siempre todos los días a la escuela. Posteriormente, un día Ramoncito desaparecería, con lo cual la policía y su madre hicieron la denuncia en la que empezarían a buscarlo. Posteriormente, a los días, unos vecinos denunciarían que habían encontrado unos perros ladrando cerca de una estación de tren. Posteriormente, se encontraron con una escena sumamente aterradora y bizarra. Resultaba que era la cabeza de Ramoncito decapitada y después de esto, con el tiempo descubrirían que era el cuerpo de Ramoncito, el cual había sido utilizado para un rito satánico en el cual lo drogarían, bailarían alrededor de él, sufrió varias torturas hasta que finalmente le cortaron la cabeza.
Independiente es uno de los clubes más grandes de Argentina y el máximo club campeón de América. Sin embargo, en el año 2019 ocurriría un caso que manchó el nombre del club. En las inferiores del club, un chico diría que los profesores violaban y abusaban de los niños. Posteriormente se descubriría que esto sería verdad, por lo cual sustituirían a los profesores y los meterían en prisión. UBA, mejor conocida como Universidad de Buenos Aires, es la universidad más grande de toda Argentina, en la cual se descubriría más o menos por el año 2017 que en esta se practicaba el trabajo más antiguo del mundo, el cual era la prostitución. Todos los días, casi a la misma hora, habían aulas las cuales eran liberadas para que las mujeres se vendan y recaudar plata para la escuela. Esto sería algo sumamente horrible y posteriormente se dejaría hacer la prostitución en la UBA cuando este caso saldría al aire. El 30 de diciembre del año 2004 ocurriría uno de los casos más horribles de la historia argentina. En el boliche llamado República de Cromañón iba a tocar la banda Callejeros. El lugar era sumamente chiquito, con escaleras chiquitas, el cual solo abarcaba como mínimo 1000 personas. Sin embargo, ese día entrarían más de 3000 personas al Cromañón. Antes de que toque Callejeros, tocaba la banda Ojos Locos, y posteriormente, cuando iba a empezar a tocar Callejeros, el gerente del lugar pedía que dejen de tirar bengalas para que no se propague humo y así evitar una tragedia. Sin embargo, la gente no le daría bola, y antes de que Callejeros empezara a tocar, estos les pedirían lo mismo que les pedía el gerente. Posteriormente, cuando la banda empezaría a tocar, se prenderían las primeras bengalas. Una de estas bengalas quemaría un plástico. Posteriormente, uno de los cantantes de la banda se daría cuenta del humo que se estaba propagando, por lo cual le pediría a la gente que evacúen el lugar. Sin embargo, todas las puertas del lugar estaban cerradas con puerta y candado, lo cual ocasionaría que todo el humo tóxico que se iba propagando sea inhalado por la gente. Muchos morían pisoteados, mientras otros intentaban simplemente escapar. Otros que lograban escapar se metían para salvar a sus familiares. Todo esto, mientras los bomberos venían, ocasionó que este evento, con más de 300 fallecidos y más de 1000 heridos, un hecho fuerte dejando huella en la memoria colectiva argentina. En 1949, en Mendoza, nacería Ricardo Caputo. Este tuvo una infancia dura, en la cual sufrió el abandono de su padre, el vivir en la calle, el ser prostituto, además de ser maltratado por el novio de su madre. Ricardo, cuando tenía 22 años, iría a Estados Unidos, donde pronto empezaría a conseguir mujeres, dado a que él era un hombre bello. Conoció a su primera novia, la cual trabajaba muy cerca de donde trabajaba Caputo. Posteriormente, Natalie Brown lo llevaría a su casa, donde Caputo quería casarse con ella. Sin embargo, Natalie diría que no, y por lo tanto Caputo la terminaría asesinando. Posteriormente, Caputo le confirmaría a la policía que había asesinado a su esposa, y mientras estaba en el psiquiátrico, conocería a su segunda víctima, la cual era una de sus psicólogas, Judy Vetter, de 26 años.
Caputo convenció a ella para que lo lleven a otro lugar. Posteriormente empezarían a salir y Judith le presentaría a Caputo a sus padres. Sin embargo, Caputo se ofendió al solamente decir que era un compañero de trabajo. Posteriormente, Caputo la asesinaría y escaparía cambiándose el nombre, con el nombre de Ricardo Donoghue, esta vez con una mujer llamada Barbara Taylor, en el cual casi fue la misma razón por la que la asesinó, de rechazarse a su esposa y después simplemente asesinarla. Lo mismo pasó con su cuarto asesinato. Posteriormente, Ricardo volvería a escapar y volvería a Mendoza, en el cual le confesó todo a su madre, de que le iba a confesar todo y que no podía vivir con los traumas que le había generado esos asesinatos. Posteriormente, Ricardo se entregaría en el año 1994, siendo capturado después de una ardua búsqueda por el FBI, y finalmente falleciendo en el año 1997, siendo uno de los asesinos más buscados en la historia del FBI. En el año de 1996, en un establecimiento llamado Sierra Chica en Buenos Aires, los presos decidían empezar un motín en contra de la cárcel. Todo derivaría a las pésimas condiciones donde vivían, además de sobrepoblación, malas comidas, entre otras cosas. Los que organizaron estos eran conocidos como los 12 apóstoles, liderados principalmente por Marcelo Brandán Juárez, además de otros miembros. Así que en marzo de ese mismo año, del 96, decidían empezar un motín, justamente en Semana Santa, donde había mucha menos seguridad. En una ocasión, los 12 presos primeramente intentarían fugarse de la cárcel, pero posteriormente Marcelo le pediría en la oficina de seguridad si podían usar el teléfono, y después de esto llegaría otro preso, el cual agarraría un arma y darían inicio al motín de Sierra Chica. Mientras tanto, los otros presos están haciendo partido de fútbol para distraer a los guardias, y tomarían de rehenes a todos los mismos que se encontraban ahí. Después de esto se metería una jueza, la cual intentó meterse a la prisión para hablar con los presos. Sin embargo, a ella también la tomarían de rehén. Posteriormente, en la cárcel se armarían dos bandos, uno guiado por Marcelo y el otro por otro preso. Según declaraciones del bando de Marcelo, en el otro tenían contacto con los policías para saber si ocurría algo, y también violaban a los familiares de los presos. Posteriormente, 4 miembros del grupo de Marcelo acabarían con la vida del líder del otro grupo, además de matar a otros 6 presos y cortarle la cabeza a uno y jugar un partido de fútbol con ella. Posteriormente harían además empanadas con la carne de algunos de los presos asesinados y se los darían de comer a los rehenes. Posteriormente, otro de las personas que se encontraba aquí decidiría también asesinarlo, y que terminó hecho empanada. Posteriormente, el gobernador de aquel momento pensaba en tomar la cárcel, además de que en este motín también se encontraba Robledo Puch. Posteriormente, los presos decidirían empezar a cavar un agujero para escapar y además alargar el motín, queriendo hacerlo el más largo de Argentina. Y 8 días después de esto se le pondría fin al motín de Sierra Chica, siendo el más sangriento, asqueroso y largo de Argentina. Raúl Piñel en el año 2009 cometería uno de los crímenes más raros, además de perturbadores y macabros de toda la historia argentina. Raúl, un expreso que había estado 6 meses en prisión por robar un banco, en prisión aprendería un montón de rituales hacia el diablo, además de también ser el mayor fanático de los que estaba en prisión. Posteriormente, cuando volvería a casa
viviendo en la casa de su madre estaba aterrorizada debido a que su hijo no comía, no se bañaba y solo se preocupaba sumamente poco en levantarse, pero mayormente estaba rezándole al diablo. Un día la madre se lo encontraría a Raúl rezándole a este mismo, en el cual Raúl le pedía que salve a su padre y a su madre y a su hermano. La madre de Raúl, aterrorizada por esto, decidiría llamar a la policía, la cual le respondería que hablar del diablo no era un delito, pero que al día siguiente se lo llevarían a Raúl a un hospital psiquiátrico. Más tarde en ese día, Raúl decidiría irse a la casa de su padre, en la cual estuvieron hablando y discutiendo un rato, hasta que finalmente Raúl le pegaría un golpe, matándolo en el acto. En ese entonces Raúl agarraría un cuchillo y empezaría a desmenuzar el cuerpo de su padre. Esparciría el cuerpo por toda la casa y después de esto separaría el corazón e hígado, con lo cual después de esto se haría un guiso a la provenzal con su padre y él se lo comería. Más tarde, al día siguiente, un amigo del padre de Raúl había quedado con comer con él unos bizcochos con unos mates. Posteriormente, el amigo del padre se encontraría simplemente a Raúl, el cual le dijo que lo iba a ayudar y le iba a preparar los mates. El amigo del padre de Raúl iría a buscar bizcochos. En el proceso llamaría a la policía al ver el mal olor que había en la casa de Raúl, y posteriormente cuando encontrarían a Raúl simplemente sentado, y cuando llegó la policía les dijo: ya salvé a mi padre, ahora lo llevo bien adentro, falta que salve a mi madre y a mi hermano. Raúl sería considerado inimputable, por lo tanto decidirían llevarlo a un hospital psiquiátrico donde estaría el resto de su vida. Actualmente se desconoce un montón de este caso, y lo último relevante que ocurrió con Raúl fue que una chica puso que se iba a quedar a vivir en su casa en Twitter.